Hola a todos y bienvenidos a Emociónate con esto. Hoy les traemos una historia que, sin duda, les tocará el corazón. Se trata de la desgarradora experiencia de un niño que se perdió en un denso y misterioso bosque. A través de esta historia, exploraremos la tristeza, el miedo y la desesperación que se apoderaron de este pequeño mientras intentaba encontrar el camino de regreso a su hogar. Si te gustan las historias que te hacen reflexionar y te conectan emocionalmente, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. Y si esta historia te llega al corazón, no olvides comentar abajo con la frase, ayudar es bueno para todos, para recordarnos la importancia de ser solidarios y ayudar a quienes lo necesitan. Había una vez un niño llamado Daniel, un niño de 7 años con una energía vibrante y un espíritu aventurero. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques, un lugar tranquilo y lleno de naturaleza donde todos se conocían. Daniel era el hijo único de sus padres, Laura y Carlos, quienes lo adoraban profundamente. La vida de Daniel era una mezcla de juegos, exploraciones y momentos felices en compañía de su familia y amigos. Laura, una madre amorosa, pasaba las mañanas preparando el desayuno para su pequeño. Cada día comenzaba con el olor a pan tostado y café, y con las risas de Daniel, que corría de un lado a otro mientras esperaba que su mamá le sirviera su taza de leche. Después del desayuno, Laura acompañaba a Daniel hasta la escuela del pueblo, un pequeño edificio de ladrillos rojos donde Daniel disfrutaba de aprender y jugar con sus compañeros. Carlos, su padre, era un hombre trabajador que, a pesar de sus largas jornadas en el campo, siempre encontraba tiempo para pasar las tardes con Daniel. Juntos, construyeron una pequeña casa en el árbol en el jardín, donde Daniel pasaba horas imaginando aventuras y creando mundos fantásticos. Los fines de semana, la familia solía hacer excursiones al bosque cercano, donde Carlos le enseñaba a Daniel a reconocer diferentes plantas y a seguir los rastros de los animales. Estas salidas al bosque eran los momentos favoritos de Daniel, quien amaba la naturaleza y sentía una profunda conexión con el entorno que lo rodeaba. En una de esas excursiones, Carlos le regaló a Daniel una brújula, explicándole cómo utilizarla para nunca perderse. Siempre mira hacia el norte, Daniel, le decía su padre con una sonrisa, y sabrás cómo volver a casa. Daniel guardó esas palabras en su corazón, viendo la brújula como un símbolo de la seguridad y el amor que sentía en su hogar. La vida de Daniel era sencilla, pero llena de amor y felicidad. Cada noche, Laura le leía un cuento antes de dormir, y Daniel se acurrucaba en su cama, seguro de que el mundo era un lugar hermoso y que su familia siempre estaría allí para protegerlo. Sus sueños eran pacíficos y llenos de esperanza, reflejando la seguridad que sentía en su hogar. La vida en su pequeño pueblo, rodeado de naturaleza, le brindaba a Daniel una infancia que parecía perfecta, llena de amor, aprendizaje y exploración. Sin embargo, el destino tenía preparado para Daniel un desafío inesperado, uno que pondría a prueba su valentía, su esperanza y todo lo que había aprendido en sus cortos pero felices años de vida. Un día, una salida al bosque se transformaría en la experiencia más aterradora de su joven vida, llevándolo a enfrentarse a un miedo que nunca antes había conocido, el miedo a estar solo y perdido, sin la protección de su familia. Ahora que conocemos el feliz comienzo de la vida de Daniel, pasaremos a la parte más difícil de su historia, cuando una simple excursión al bosque se convirtió en una pesadilla para él. Pero antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Recuerda, también puedes ayudarnos a crear conciencia sobre la importancia de ayudar a los demás comentando, ayudar es bueno para todos, abajo. Tu apoyo significa mucho. Era un día soleado de otoño cuando la familia de Daniel decidió salir de excursión al bosque. Los árboles estaban llenos de hojas de color dorado y rojizo, y el aire fresco estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y pino. Daniel, emocionado como siempre, corrió por el camino del bosque, adelantándose un poco a sus padres mientras exploraba cada rincón. Laura y Carlos lo seguían de cerca, disfrutando del entusiasmo de su hijo y la belleza del paisaje. Durante la caminata, Daniel se detuvo para recoger algunas hojas caídas y observó una ardilla que saltaba ágilmente entre las ramas.
En su inocente curiosidad, se adentró un poco más en el bosque para seguirla, sin darse cuenta de que cada paso lo alejaba más de sus padres. Laura y Carlos, inmersos en una conversación, no se dieron cuenta de que Daniel se había desviado del sendero. Daniel, absorto en su propia aventura, no notó que el tiempo pasaba y que el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más altos y más densos, y la luz del sol, que antes iluminaba su camino, ahora solo se filtraba en pequeños rayos entre el espeso follaje. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía escuchar las voces de sus padres, ni el ruido familiar de sus pasos detrás de él. El silencio del bosque se hizo palpable, llenando el aire con una quietud inquietante. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel decidió regresar sobre sus pasos, pero para su horror, no podía encontrar el camino de regreso. Los árboles, que antes parecían amigables y acogedores, ahora se alzaban como gigantes oscuros y amenazantes. Trató de mantenerse calmado, recordando las palabras de su padre sobre la brújula. Sacó la brújula de su bolsillo, pero en su confusión y miedo, no logró orientarse correctamente. Cada dirección parecía igual, y ninguna le resultaba familiar. Con cada minuto que pasaba, la sensación de pánico se apoderaba de él. Daniel gritó los nombres de sus padres, pero su voz resonaba en el vacío, devolviéndole solo el eco de su propio miedo. Corrió en diferentes direcciones, esperando encontrar algo que le indicara el camino correcto, pero solo logró adentrarse más en el bosque. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, la temperatura cayó y la luz se desvaneció, sumiendo al bosque en una penumbra que amplificaba los sonidos de la noche. Los crujidos de ramas y los ruidos de los animales nocturnos que antes le parecían emocionantes, ahora lo llenaban de un terror paralizante. Daniel se sentó junto a un gran árbol, abrazando sus rodillas y tratando de contener las lágrimas. Nunca antes se había sentido tan solo ni tan asustado. El hambre comenzó a hacerle mella, pero no tenía nada para comer. Recordó las veces que su madre le preparaba su merienda favorita, un simple sándwich de mermelada, y deseó poder estar en casa, en la seguridad de su cocina. El frío empezó a colarse por su ropa, y Daniel, sin más opción, trató de acurrucarse para mantener el calor. La oscuridad completa lo rodeó, y los sonidos del bosque, amplificados por su soledad, se convirtieron en monstruos imaginarios que alimentaban su miedo. Los minutos se convirtieron en horas, y la esperanza de que sus padres lo encontrarían comenzó a desvanecerse. La realidad de estar solo, perdido en un bosque inmenso, se asentó en su mente. Cada crujido, cada hojarasca movida por el viento lo hacía saltar, y sus pensamientos se llenaron de imágenes de lobos y osos, que su imaginación transformó en terribles depredadores que lo acechaban en la oscuridad. Para distraerse del miedo, Daniel trató de recordar momentos felices con su familia, las risas en la cocina, los juegos en la casa del árbol, las noches en que su madre le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Pero estos recuerdos, en lugar de consolarlo, solo acentuaban la desesperación de su situación actual. Se dio cuenta de lo lejos que estaba de todo lo que conocía y amaba, y el peso de esa realización lo hizo llorar en silencio, con lágrimas que le ardían en las mejillas. Durante esa primera noche en el bosque, el frío fue su enemigo más cruel. La falta de abrigo adecuado y la ausencia de una manta que lo protegiera hicieron que cada hora fuera un suplicio. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y cada vez que intentaba moverse para calentarse, el suelo húmedo y frío lo recibía con un helado abrazo. El agotamiento finalmente lo venció, y Daniel se quedó dormido, con la esperanza de que al despertar todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero cuando abrió los ojos al día siguiente, el panorama no había cambiado. Estaba solo, aún perdido en el vasto bosque, sin señales de sus padres. El sol de la mañana apenas calentaba su cuerpo entumecido, y la esperanza que había sentido al despertarse se desvaneció rápidamente. Con un nudo en el estómago, Daniel se levantó y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con menos energía y más desesperación. La jornada fue larga y dolorosa. El hambre era un constante recordatorio de su situación, y su cuerpo, aún débil por el frío de la noche anterior, apenas tenía fuerzas para continuar. Encontró algunos arbustos con bayas, pero recordó las advertencias de su padre sobre las plantas venenosas y no se atrevió a probarlas.
Caminaba sin rumbo, con la esperanza de encontrar una señal, una pista que lo guiara de regreso a casa, pero el bosque parecía infinito, una trampa sin salida. Cada sonido, cada sombra, lo asustaba. A veces, creía escuchar la voz de su madre llamándolo, pero cuando corría en esa dirección, no encontraba nada, solo el vacío. El bosque se convirtió en un laberinto de árboles y matorrales que lo atrapaban, y cada paso parecía llevarlo más lejos de su hogar. La soledad se convirtió en su única compañía, una presencia abrumadora que lo hacía sentir cada vez más pequeño y vulnerable. Al caer la noche de nuevo, Daniel buscó un lugar seguro para descansar. Encontró un hueco entre las raíces de un gran árbol, donde se acurrucó, abrazándose a sí mismo en un intento de mantener el poco calor que le quedaba. El miedo no lo dejó dormir esa noche, y cada sonido del bosque lo hacía sobresaltarse. Las horas pasaban lentamente, y el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable, reemplazado por la vigilia ansiosa y el frío que se filtraba en sus huesos. En su soledad, Daniel empezó a hablar en voz alta, tratando de ahuyentar el silencio que lo rodeaba. Hablaba con su madre, su padre, imaginando que estaban allí con él, dándole fuerzas para continuar. Pero la realidad volvía con cada nuevo amanecer. Estaba solo, perdido en un bosque que parecía no tener fin, con el miedo como su único compañero constante. La desesperación se apoderaba lentamente de él, pero Daniel, en su inocencia y con la poca esperanza que le quedaba, siguió adelante, decidido a encontrar su camino de regreso, aunque cada día que pasaba parecía más difícil que el anterior. El tercer día de su desaparición, Daniel despertó una vez más en el frío y húmedo suelo del bosque. Sus fuerzas estaban menguando, y la desesperación se apoderaba de su mente. El hambre lo consumía, y aunque había logrado mantenerse hidratado al beber agua de un arroyo cercano, su cuerpo ya no tenía la energía para seguir adelante. Cada paso se volvía más difícil, y sus piernas, temblorosas y débiles, apenas podían sostenerlo. Mientras avanzaba a duras penas por el denso bosque, Daniel sintió que la esperanza lo abandonaba. El miedo al saber que podría nunca volver a ver a sus padres, su hogar, y su vida anterior, era abrumador. La soledad lo consumía, y su mente, debilitada por el hambre y el agotamiento, comenzaba a jugarle malas pasadas, haciéndole imaginar figuras y sombras entre los árboles. Fue en este estado de debilidad extrema cuando ocurrió algo inesperado. Daniel, después de caminar sin rumbo durante horas, tropezó y cayó al suelo. No tenía fuerzas para levantarse, y mientras yacía allí, la oscuridad de la noche comenzó a envolverlo una vez más. El niño cerró los ojos, resignado a su destino, cuando de repente sintió una presencia a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda, y abrió los ojos con esfuerzo. A su alrededor, en la penumbra del bosque, Daniel distinguió varias siluetas oscuras moviéndose en silencio. Su corazón latió con fuerza cuando se dio cuenta de que estaba rodeado por una manada de lobos. Los animales lo observaban con ojos brillantes, sus cuerpos esbeltos y musculosos apenas visibles en la oscuridad. El miedo se apoderó de él, y quiso gritar, pero su voz no salió. Estaba paralizado, esperando que los lobos lo atacaran en cualquier momento. Sin embargo, los lobos no lo atacaron. En lugar de eso, la manada se mantuvo a una distancia cautelosa, observándolo con curiosidad. Daniel, demasiado débil para moverse, se quedó quieto, respirando con dificultad. El líder de la manada, un lobo grande de pelaje gris plateado, se acercó lentamente a él, olfateando el aire a su alrededor. Los ojos del lobo, penetrantes y sabios, se encontraron con los de Daniel, y por un momento, pareció que algo pasó entre ellos, una especie de entendimiento silencioso. El lobo gris se acercó un poco más y, en lugar de mostrar agresión, se tumbó cerca de Daniel, manteniendo una distancia que no parecía amenazante. Los otros lobos, siguiendo el ejemplo de su líder, hicieron lo mismo, formando un círculo a su alrededor. Daniel, aunque aún temeroso, comenzó a sentir que quizás estos lobos no venían con malas intenciones. Con el paso de las horas, Daniel observó cómo los lobos se movían alrededor suyo con una gracia y coordinación que lo fascinaba. Poco a poco, el niño comenzó a sentir una extraña sensación de seguridad en la presencia de estos animales. El lobo gris, el líder de la manada,
vigilaba a Daniel con ojos atentos, como si entendiera la fragilidad del pequeño humano. Esa primera noche junto a los lobos, Daniel durmió mejor que en las noches anteriores. Los cuerpos de los lobos a su alrededor parecían formar una barrera contra el frío, y sus respiraciones suaves y rítmicas lo consolaban, llenando el silencio del bosque. Cuando despertó al día siguiente, los lobos seguían allí, vigilándolo, pero sin mostrar signos de agresión. Con el paso de los días, Daniel comenzó a seguir a los lobos. En su estado de debilidad, dependía de ellos para encontrar agua y alimento. La manada lo aceptó en su rutina, permitiéndole beber de los arroyos que encontraban y observando mientras él recolectaba las pocas bayas que se atrevía a comer. En ocasiones, los lobos le dejaban restos de sus presas, que aunque crudos y difíciles de comer para un niño acostumbrado a la comida cocinada, le proporcionaban el sustento necesario para seguir adelante. Daniel comenzó a comprender la dinámica de la manada. Observó cómo se cuidaban unos a otros, cómo el lobo líder guiaba a los demás y cómo se comunicaban con sutiles movimientos y sonidos. La soledad que había sentido antes fue reemplazada por una conexión inesperada con estos animales salvajes. Aunque no podía entenderlos como lo haría con otros humanos, comenzó a sentir que, de alguna manera, formaba parte de su mundo. Los lobos lo protegieron de los peligros del bosque. Una noche, mientras dormían, Daniel fue despertado por los gruñidos de la manada. Los lobos se habían puesto en guardia, rodeándolo con sus cuerpos y mirando fijamente hacia la oscuridad. Daniel, aún medio dormido, vio cómo la manada enfrentaba a un oso que se había acercado demasiado. El líder gris lideró la carga, y los lobos lograron ahuyentar al oso, protegiendo al niño de un peligro inminente. Este acto reforzó en Daniel la sensación de que los lobos lo consideraban parte de su grupo, alguien digno de ser defendido. Pasaron los días, y los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Daniel, que al principio se tambaleaba débilmente tras la manada, fue recuperando fuerzas poco a poco. Su cuerpo, aunque aún delgado, comenzó a adaptarse a la dura vida del bosque. Su piel, antes suave y protegida por la ropa de su hogar, se endureció y resistió mejor el frío y las inclemencias del tiempo. Aunque seguía extrañando a su familia con cada fibra de su ser, comenzó a aceptar la vida en el bosque, encontrando consuelo en la rutina de la manada y en la naturaleza salvaje que lo rodeaba. Los lobos, por su parte, lo aceptaron como uno más. Daniel aprendió a moverse con sigilo, a leer los signos del bosque, a interpretar los sonidos y las señales que indicaban la presencia de depredadores o presas. Aprendió a dormir en el suelo, a encontrar refugio cuando llovía, y a caminar largas distancias sin agotarse. Incluso desarrolló una especie de comunicación con los lobos, basada en gestos y miradas, comprendiendo cuándo debía seguirles el paso o quedarse quieto. Durante 3 años, Daniel vivió como uno más entre los lobos. Su mente, aunque aún recordaba su vida anterior, se adaptó a esta nueva existencia, donde el tiempo se medía por el ciclo de las estaciones y la supervivencia diaria. Pero aunque había aprendido a vivir en el bosque, su corazón nunca dejó de añorar a su familia. En las noches más frías y solitarias, cuando la luna brillaba en lo alto, Daniel soñaba con su hogar, con el calor del abrazo de su madre, con las historias que su padre le contaba y con el sonido familiar de su cama crujiente. A medida que el 3er año llegaba a su fin, Daniel, ahora más fuerte y con un instinto casi animal, comenzó a sentir un impulso que no había sentido antes, el deseo de encontrar el camino de regreso a su hogar. Aunque la manada lo había cuidado y protegido, sabía que no pertenecía completamente a ese mundo. Un día, mientras caminaban por una zona del bosque más cercana a los límites del territorio de los lobos, Daniel divisó algo que lo llenó de esperanza: huellas humanas en el suelo. Eran señales de que la civilización no estaba tan lejos, de que tal vez, finalmente, podría encontrar el camino de regreso. El lobo gris, como si comprendiera los pensamientos de Daniel, lo observó con ojos sabios, como si le diera su bendición para continuar su viaje, aunque eso significara separarse de la manada. Con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y esperanza, Daniel decidió seguir las huellas. Se despidió de la manada que lo había salvado, agradeciendo en silencio todo lo que habían hecho por él. El lobo gris fue el último en alejarse,
mirándolo una vez más antes de desaparecer entre los árboles, dejando a Daniel solo, pero no más perdido, en el bosque que había sido su hogar durante tanto tiempo. Daniel comenzó su caminata con una mezcla de emociones. Estaba decidido a encontrar el camino de regreso a casa, pero no podía evitar sentir una profunda tristeza al separarse de la manada de lobos que lo había cuidado y protegido durante 3 años. A medida que avanzaba, el bosque que antes le parecía infinito y amenazante ahora era un lugar familiar, lleno de recuerdos de su vida salvaje, de su lucha por sobrevivir y de los lazos que había formado con los lobos. El camino de regreso no fue fácil. Aunque Daniel había aprendido a moverse por el bosque con la agilidad de un lobo, su cuerpo estaba cansado y debilitado por los años de vida dura. A cada paso que daba, sentía el peso de la soledad y la incertidumbre. Sin la compañía de la manada, el bosque volvía a parecer un lugar hostil, lleno de peligros que acechaban en cada sombra y cada crujido de las ramas. Pero a pesar de estos temores, siguió adelante, guiado por una determinación férrea. Durante varios días, Daniel siguió las huellas humanas que había encontrado. Estas lo llevaron a través de senderos que antes no había explorado, cruzando ríos y escalando colinas. Cada vez que perdía las huellas, su corazón se llenaba de miedo, pero siempre lograba retomar el rastro, usando las habilidades de rastreo que había aprendido de los lobos. Aunque el paisaje a su alrededor cambiaba constantemente, Daniel sabía que se estaba acercando a la civilización, que su larga odisea en el bosque estaba llegando a su fin. Una tarde, después de varios días de caminata incesante, Daniel llegó a un claro en el bosque. Desde allí, pudo ver a lo lejos lo que parecía ser una pequeña aldea. Las lágrimas inundaron sus ojos al darse cuenta de que finalmente había encontrado signos de vida humana. Aunque la aldea no era su hogar, era el primer paso hacia la posibilidad de regresar con su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel descendió hacia la aldea. A medida que se acercaba, notó que las casas estaban construidas con piedra y madera, y que había personas trabajando en los campos cercanos. Daniel, que ahora se veía más como un niño salvaje que como el niño que había desaparecido 3 años antes, avanzó con cautela, sin saber cómo sería recibido. Al llegar a las primeras casas, los aldeanos lo miraron con asombro. Daniel estaba cubierto de suciedad, con el cabello largo y enredado, y vestía solo los harapos que quedaban de su ropa original. Su apariencia salvaje y su mirada desconfiada lo hacían parecer un ser salido de las profundidades del bosque, y algunos aldeanos retrocedieron con miedo. Pero un anciano, que parecía ser el líder de la aldea, se acercó a Daniel con amabilidad en sus ojos. El anciano le preguntó de dónde venía y cómo había llegado hasta allí. Daniel, cuya voz estaba áspera por la falta de uso, contó su historia con dificultad, explicando cómo se había perdido en el bosque y cómo había vivido con los lobos durante años. Al escuchar la historia, los aldeanos quedaron asombrados y conmovidos. El anciano, comprendiendo la magnitud de lo que Daniel había pasado, lo acogió en su hogar y le ofreció comida y refugio. Durante los días siguientes, Daniel recuperó fuerzas y comenzó a adaptarse de nuevo a la vida entre los humanos. Aunque al principio le costó acostumbrarse al ruido y la presencia constante de otras personas, poco a poco fue recordando lo que significaba vivir en una comunidad. Los aldeanos, impresionados por su historia, lo cuidaron y lo ayudaron a recuperarse. El anciano, en particular, se convirtió en una figura paterna para Daniel, enseñándole a hablar con fluidez de nuevo y a comportarse según las costumbres humanas. Sin embargo, a pesar de la amabilidad de los aldeanos, Daniel no podía dejar de pensar en su familia. Soñaba con ellos cada noche, con su madre y su padre, con la vida que había perdido. Sabía que tenía que regresar a su verdadero hogar, que no podía quedarse en la aldea para siempre. Así que, una vez que recuperó su fuerza, decidió emprender el último tramo de su viaje, encontrar a su familia. El anciano, comprendiendo el deseo de Daniel, lo ayudó a preparar su viaje. Le dio ropa nueva, comida y una pequeña brújula para guiar su camino. Con lágrimas en los ojos, el anciano despidió a Daniel, deseándole suerte en su viaje y asegurándole que siempre tendría un hogar en la aldea si alguna vez lo necesitaba. Daniel, armado con un nuevo sentido de propósito, comenzó su viaje de regreso.
La caminata fue larga y ardua, pero cada paso lo acercaba más a su hogar. Siguió ríos y caminos antiguos, cruzó colinas y valles, guiado por la brújula y su propio instinto. Durante el trayecto, recordó las enseñanzas de los lobos, que le habían enseñado a sobrevivir en el bosque, y utilizó esas habilidades para encontrar su camino. Después de semanas de viaje, Daniel finalmente llegó a un lugar que le resultaba familiar, la linde del bosque donde se había perdido años atrás. Con el corazón acelerado, siguió el camino que lo conducía a su aldea. Cada árbol, cada roca, le recordaba los días de su infancia antes de que todo cambiara. Al acercarse a su hogar, los recuerdos de su familia se hicieron más vívidos, llenándolo de una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, Daniel llegó a la entrada de su aldea. Al verla, se detuvo un momento, contemplando el lugar que había dejado atrás tanto tiempo atrás. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras de la tarde cubrían las casas y las calles. Daniel avanzó con pasos lentos, sus emociones a flor de piel. Al pasar por las primeras casas, algunos aldeanos lo reconocieron y, asombrados, corrieron a avisar a sus padres. Laura y Carlos, que nunca habían dejado de buscar a su hijo, salieron corriendo de su casa al escuchar los gritos de los aldeanos. Cuando vieron a Daniel, sus corazones casi se detuvieron. Allí, de pie ante ellos, estaba su hijo perdido, un joven que había sobrevivido contra todo pronóstico. Laura rompió en llanto y corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas. Carlos se unió a ellos, y la familia, después de tantos años de separación y sufrimiento, se reencontró en un abrazo que parecía durar una eternidad. Las lágrimas fluían libremente mientras Laura y Carlos besaban y acariciaban a su hijo, incapaces de creer que realmente había regresado. Daniel, por su parte, sintió como el peso de los años de soledad y lucha se desvanecía en ese momento. Estaba en casa, con su familia, y eso era todo lo que importaba. Los aldeanos, que habían salido a ver la escena, observaban con lágrimas en los ojos, profundamente conmovidos por el milagro que tenían ante ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Daniel y su familia. Aunque había regresado, las cicatrices de su tiempo en el bosque tardaron en sanar. Laura y Carlos se dedicaron a cuidarlo con una devoción aún mayor que antes, ayudándolo a readaptarse a la vida en el hogar, pero Daniel ya no era el mismo niño que se había perdido años atrás. Había crecido en circunstancias extraordinarias, y esos años lo habían cambiado profundamente. Daniel compartió con su familia la historia de su vida en el bosque, de la manada de lobos que lo había salvado y cuidado. Aunque era difícil de creer, Laura y Carlos escucharon con atención, agradeciendo en silencio a esos animales salvajes que habían hecho por su hijo lo que ellos no pudieron. La historia de Daniel se extendió por la aldea, y pronto, todos conocían al niño que había sobrevivido en el bosque gracias a los lobos.